Damos gracias al Señor porque nuevamente nos permite crecer en su gracia, en su misericordia, en su amor. Gracias al Señor por todo lo que hace, por todo lo que nos está enseñando a través de la teología bíblica. Pero ¿qué es la teología bíblica? Bueno, es lo que hemos venido diciendo, es la disciplina de aprender cómo leer la Biblia como una sola historia de un solo autor, quien es santo, 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 que nos enseña, nos presenta, nos muestra la persona y obra de Jesucristo. ¿Para qué? Con el propósito de que cada parte de la escritura sea entendida con relación a lo que el Señor Jesucristo hizo por esta humanidad. Es una manera de leer la Biblia, disciplinadamente. Y cuando nosotros veíamos allí en Lucas capítulo 24, nos enseñó esto. La teología bíblica busca descubrir y expresar que es una unidad, que todos los textos bíblicos juntos apuntan a una sola persona. Y esa persona es Jesucristo. Solamente Él. Solamente Cristo, solamente en Él. Y en esta noche vamos a seguir viendo Segundo Libro de Reyes. Acompáñenme por favor a Segundo Libro de Reyes, porque estamos viendo el perfil de Eliseo. La semana pasada quedábamos en cómo este hombre de Dios hacía ciertas cosas por personas, por individuos. Y aunque era profeta, era más un hombre de pastor, era más un hombre que le gustaba cuidar las almas. Él siempre estuvo peleando, así como Elías estuvo en contra de la religión falsa. Y Eliseo nos enseña a nosotros de que sí podemos combatir la religión contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy vamos a seguir con el perfil de Eliseo. Y llegamos a un capítulo bien interesante de la palabra de Dios. Y ahí arriba de tu Biblia creo que dice Naamán sanado de la lepra. Segundo Libro de Reyes, capítulo 5 en adelante. Esta noche nos corresponde ver la curación de Naamán. La curación de Naamán. Siempre le pregunto a la gente que si quiere ver un milagro. Y la gente me dice, amén, gloria a Dios. Yo le digo, ¿quieres ver un milagro? Mira lo que hizo Naamán. Vamos a orar y comenzamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque tú eres muy bueno. Hasta aquí nos has traído y es solamente por tu misericordia. Y si no fuera por tu gracia, Señor, y por tu amor, estaríamos desesperados, sin esperanzas como aquellos del mundo. Pero hoy reconocemos, Señor, que somos débiles, pero en ti somos fuertes. Señor, en las batallas y en las luchas siempre nos has enseñado a depender de ti, a orar. Por eso y te pedimos, Señor, sabiduría que solamente proviene del Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe. Gracias por esta hermosa historia y gracias por la vida de Eliseo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Del segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19. Y aquí vemos más que un milagro de sanación, de sanidad. Es algo demasiado importante tener en cuenta algo. Es tener en cuenta que más que un milagro de sanidad, es la salvación mediante la fe en la palabra de Dios. Cada pecador perdido puede verse en Naamán. También puede ver el poder sanador de la fe. Mira lo que dice Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, del 1 en adelante. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima porque por medio de él el Señor había dado victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Cada vez que yo leo un pero siempre digo el pero anula. Era valiente, pero leproso. Era un guerrero, pero leproso. Y habían salido los arameos en banda, se habían tomado cautivo a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel.
Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos, 6.000 ciclos de oro, 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me manda a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y Eliseo oyó esto, versículo 8. El hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, y envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son Habana y Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio vuelta y se enfureció. Versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más te dice, lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Naamán, un guerrero valiente, pero leproso. ¿Qué me enseña esto? Que una enfermedad me puede afligir. O sea que Naamán era un hombre afligido. Era un hombre que no tenía consuelo, era leproso. En medio de la grandeza de Naamán, un comandante del ejército de Siria, cuyo nombre quiere decir agradable, favorable, existía una tragedia bastante fuerte. Era leproso. Su portentoso uniforme, sus poderosas victorias, su hermoso carruaje, su corte que lo acompañaba, no le quitaba el hecho de que era un hombre leproso, sin vida, porque tenía una enfermedad que no tiene cura. En Levítico capítulo 13 vemos cómo la lepra es una ilustración del pecado. En la antigüedad, la gente consideraba la lepra como una enfermedad sin cura. La veían como un castigo de Dios. Pero como estamos hablando de una persona que no creía en Dios, él también consideraba que sus dioses paganos lo habían castigado. Y era una enfermedad muy dolorosa. Una tradición de los rabinos dice que la lepra es un castigo por el pecado. Por esto, casi siempre aislaban a los leprosos, porque tenían que arrepentirse, y ellos aislados se tenían que arrepentir. Pero también vemos que el pueblo al quien servía Naamán era enemigo del pueblo de Israel, porque tenía una sirviente judía en su casa, una muchacha llevada por la fuerza durante una invasión. Como gentil, Naamán estaba fuera de las bendiciones de Israel, leproso y pagano. Pero él oyó un testigo, una pequeña criada judía que aún lejos de su hogar no se olvidó del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y estuvo lista para testificar de su gran Dios. Ella fue testigo eficaz del poderoso Dios de Israel. Y esto me lleva a preguntarme, ¿qué tan buen testigo eres tú hoy? Porque realmente Cristo necesita que nosotros seamos más testigos del poder que Dios tiene en Cristo para salvar las vidas. Pero si nos damos cuenta, no solamente era leproso, no solamente era un general, no solamente era leproso, no solamente tenía fuerza, no solamente era leproso, sino que trató de salvarse
a sí mismo. ¿Sería que Naamán no trató de curar su lepra? Fue al rey de Siria, el cual no podía hacer nada. Luego fue al rey de Israel, quien fue incapaz de hacer algo. Luego dijo, ¿no son los ríos de mi pueblo, yo allá me hundiré y quedaré limpio? ¿Cuántos hombres perdidos corren de un lado a otro buscando salvación? Y es Cristo quien está siempre esperando para satisfacer la miseria humana. Obviamente Naamán ignoraba la gracia de Dios porque trajo consigo gran cantidad de riqueza. Mira lo que dice 5:5. Dice, él fue y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro, 10 mudas de ropa. Realmente lo que trata de hacer un pecador perdido es comprar la salvación o ganársela, que es solo por gracia. Y esto es imposible, porque es solo por gracia. Pero vemos cómo Naamán fue llamado por Dios, porque Eliseo oyó la aflicción de Naamán y envió a buscarlo. Ojo con esto, ningún pecador merece ser salvo. Es solo por la voluntad de Dios, es solo por su gracia. Juan capítulo 6 me enseña, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Naamán fue, creyó en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por eso quedó registrado como testimonio en el Nuevo Testamento quién es Naamán. Mira Lucas capítulo 4, versículo 27. Y cuando veas a Lucas capítulo 4, versículo 27, tienes que sí o sí acordarte de Naamán, porque la Biblia lo nombra, dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Y mira la salvedad que hace la palabra de Dios, el sirio. Jesús nos dice que Naamán fue uno de muchos leprosos, pero el Señor lo escogió y lo curó. Esto es gracia. Enséñame cómo funciona la gracia de Dios. No hay. Explícame cómo es la gracia de Dios, que habiendo tantos leprosos en Israel, escoge a un Naamán sirio. Explícame cómo un hombre completamente pecador, alejado del Señor, puede en algún momento estar sentado frente a ustedes enseñando algo que es solamente por gracia. Pero este hombre leproso, este hombre orgulloso, este hombre que quería buscar sus propias cosas, este hombre que intentó ser obediente, resiste el sencillo plan de Dios para la salvación. Eliseo no salió a ver a Naamán, dice el versículo 10 de Segundo de Reyes, capítulo 5, y Eliseo le envió un mensajero. El general era leproso y hubiera contaminado ceremonialmente al profeta. Todo tiene un significado, porque en la teología bíblica tenemos que ver que el plan de redención nos permite a nosotros ir a los perdidos y llevarles el mensaje de salvación, mas no permite contaminarnos con ellos. Eliseo quería que Naamán supiera que era un hombre rechazado y condenado. Trató al orgulloso general como lo que era, un pecador. Por eso Naamán se puso tan furioso por el trato. ¿Usted no sabe quién soy yo? No sabe quién soy yo. Mire, soy general. He ganado muchas batallas. Soy, decir, lo que he hecho, lo que soy. Pero amigo, era leproso. Como los pecadores de hoy, Naamán pensó que el profeta le haría cierto ritual para sanarle. Por eso dice el versículo 11, Naamán se enojó y se iba diciendo, de aquí yo pensé, seguramente él vendría a mí, se detendría, invocaría el nombre del Señor su Dios, moverá su mano, la parte enferma y curará la lepra. ¿Cuántas personas hoy se nos acercan y nos dicen, mire, tengo un hijo en las drogas, ore por mí? Ay, no, pero es que el Dios de ustedes no hace nada. Venga, yo tengo una enfermedad terminal, venga, ore, pero es que no hace nada. El método de Eliseo al enviarlo a lavarse en las aguas del Jordán 7 veces aseguraba que recuperaría la salud, pero que eso vendría de Dios.
no porque las aguas tuviesen algo significativo. Y volvemos a los milagros de Eliseo. Eliseo no quería nada significativo, quería era obediencia y que se mostrara el poder de Dios. Y es que no le dice una, le dice 7. Eso significaba que la sanidad sería total y completa. Pero Naamán no quería humillarse sumergiéndose en el Jordán. La curación de Naamán dependía de su obediencia al mensaje de Dios mediante el profeta. Y Naamán tenía razón, porque el Habana y el Farfar eran ríos claros, cristalinos, producían vida. El río Jordán era un río lleno de fango, su apariencia era desagradable, degradante. Pensó que sus preciosos ríos allá en su país eran superiores. Pero aquí, lo que estaba en juego es la obediencia, más que cualquier otra cosa, la obediencia. ¿Por qué este hombre, orgulloso, general, ganador de batallas, un hombre que llevó tantas cosas, se sanó? Por su obediencia a la fe. Dice el versículo 14, él bajó y se sumergió 7 veces, no lo hizo 6, no lo hizo 8. Porque la palabra de Dios dice se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Cuando Naamán obedeció por fe, nació de nuevo. Y salió de las aguas con su carne como la de un niño. La fe de Naamán se demostró por sus obras. Ojo con esto. La fe de Naamán se demostró por sus obras. La salvación no es por obras, pero la fe en Cristo Jesús te lleva a hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Naamán confió en la palabra y luego actuó de acuerdo a ella. Algo que me gusta es que Naamán recibió seguridad. Mira lo que dice el 11. El 11 dice, yo pensé, seguramente Él vendrá a mí. Pero mira lo que dice el 15. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Dio testimonio público de la realidad del poder de Dios y del hecho que solo Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. Tan agradecido estuvo que le ofreció riqueza a Eliseo, quien, por supuesto, rehusó aceptar el regalo. ¿Por qué Eliseo, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, rehusó esto? Porque realmente si lo hubiera aceptado hubiera arruinado la lección de salvación por gracia y le hubiera robado la gloria a Dios. ¿Cuántos hombres pseudopastores dicen hoy, da al 30, al 60 y al 100 por uno, que Dios te va a dar a ti el doble? Mercaderes de la fe, traficantes de la fe. Con estas palabras, Naamán dejó avergonzado en su tiempo a los israelitas que seguían creyendo penosamente que tanto Jehová como Baal eran igualmente dioses. Y con estas mismas palabras, Eliseo nos dice, no vayas tras dioses ajenos. Esos milagreros, esos curanderos de mega iglesias que dicen tener poderes, Eliseo dice no es tal, porque Dios a quien quiere sana y a quien quiere justifica. Y algo que me llama la atención es que este hombre, Naamán, regresó a su casa en paz. Mira lo que dice el 19. Y él le dijo, vete en paz. Ten por seguro. Ten muy seguro en tu corazón que Dios ha perdonado esta y todos los pecados. Naamán sabía que enfrentaría problemas al regresar a Siria. Seguro, el rey de Siria era un adorador de ídolos, y Naamán intentó obedecer al Señor y honrarle plenamente.
Es a esto a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando Él dice que había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, y ninguno de ellos fue limpio, excepto Naamán el sirio. En medio de la historia también vemos cómo un hombre como Giezi fue sancionado por la avaricia, por la codicia, por la ansia de tener o conseguir algo de riquezas. Ahí en el 20:27 tenemos el paréntesis de Giezi. Es algo que nosotros tenemos que ver, porque realmente lo que quiere el Señor para nosotros, es que seamos honestos. Porque es de gracia recibiste y dad de gracia. Versículo 20, segundo de Reyes 20. Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el diablo, vive Baal, vive... ¿A quién está invocando este hombre? Dice: vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Hoy muchas personas hacen de Giezi: sé sano en el nombre de Jesús, recibe riquezas en el nombre de Jesús, restáurate en el nombre de Jesús. ¿En serio? Porque ahí dice: vive el Señor, que correré tras él. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿está todo bien? Y él dijo: todo está bien, mi señor me ha enviado diciendo: he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: digno de aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió: ¿tu siervo no ha ido a ninguna parte? Entonces él le dijo: ¿no iba mi corazón? ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Este es un tiempo donde el mundo se está perdiendo, donde Baal está ganando. ¿Y tú, mi querido Giezi, quieres ropa? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se perderá su alma? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Giezi. Un gran hombre de Dios dijo: el que sirve a Dios por dinero tendrá al diablo por ganancia. Quien decide servir a Dios por dinero tendrá al diablo como ganancia. Y es algo real. La obra de Dios no se hace por dinero, mi querido hermano, mi querida hermana. No es por dinero. Arriba tenemos quien nos suple, y Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y Él se preocupa más por nosotros que por las aves del cielo. Y yo lo creo. Capítulo 6 de segundo libro de Reyes. Seguimos mirando el perfil de un hombre como Eliseo. Y en capítulo 6, del 1 al 7, tenemos otro acto poderoso de parte de este hombre llamado Eliseo. Ahí hay un título grande, creo que dice: un hacha recuperada, a ver, y Eliseo hace flotar el hacha. Y los hijos de los profetas, 6:1, dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros.
te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo, id. Entonces uno dijo, te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó y dijo, ay, Señor mío, era prestado. Entonces el hombre de Dios le dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. En esta porción encontramos la comunidad. Los hijos de los profetas edificando un lugar para poder adecuarlo, porque una verdadera reforma, un verdadero avivamiento viene cuando la palabra de Dios es enseñada. Esto me enseña a mí que el liderazgo de Eliseo iba creciendo. El hecho de Eliseo para rescatar el hierro hundido del hacha es tan misterioso como las acciones anteriores. Sanar un manantial, el veneno del guiso. Lo que sí sabemos es que el hierro era costoso y escaso en Israel en aquel tiempo. Y el estudiante profeta posiblemente pobre. La cabeza del hacha había sido prestada. Y él no tenía cómo reponerla. No tenía para comprar una, por eso la pidió prestada, ahora mucho menos para pagarla. Pero ¿qué quiere enseñarnos a nosotros la palabra de Dios? Eliseo es un hombre fuera de lo común, con poderes que no poseía ningún otro miembro de la comunidad. Y esos poderes, por llamarlo de alguna forma, y quiero ser respetuoso, porque si es un poder dado por Dios, es por su posición especial como hombre de Dios. Él es un hombre piadoso que sirve a Dios, un hombre que tiene una relación única con Dios, distinta de los demás, un hombre interesado en el individuo. Notemos que aquí no hay una palabra profética, no hay un juicio, no hay una promesa, no hay una condenación, no hay un castigo. Es una persona interesada, él está pensando en la persona, en el individuo. Un hombre escogido para mostrar estas señales en este periodo preciso, para mostrar que realmente hay Dios en Israel, hay Dios en Israel. Y hoy, este acto tan sencillo de parte de Eliseo, por el poderoso Dios de Israel, me enseña que Dios está interesado en lo que para mí es insignificante. Dios provee al que es fiel. Él estaba ya tumbando el árbol para hacer algo grande para Dios. Y se le cae. ¿Qué puedo yo pensar? Dios provee al que es fiel. Del segundo libro de Reyes, capítulo 6, del 8 al 23, tenemos otra historia. Es la historia del rey de los sirios. Y tal vez una de las historias, y lo digo con respeto, para mí es una de las historias más divertidas de la Biblia. Aquí yo me he podido reír muchísimo de ver cómo a veces tenemos un Dios que es muy jocoso. Porque la narración me dice que es un pueblo que está en hostilidad, que está en tragedia. Y el rey de Siria quería tomar por sorpresa a Israel. Y cada vez que planeaba una táctica, estaba condenado al fracaso. Mira, leamos por favor versículo 8 del capítulo 6 de segundo libro de Reyes. Y ya les voy a decir por qué me causa tanta gracia. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí. Y esto no una, ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho y llamó a su siervo y le dijo, venga, ¿quién es el personaje que está haciendo esto? ¿No me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, no, señor. No. Es Eliseo, el profeta que está en Israel. Le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, id y ve dónde está y enviaré a prenderlo.
El superagente, el del recontraespionaje, Eliseo. Un hombre más temido que James Bond. Mejor dicho, y le dijeron, estando tan. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército y llegaron de noche y cercaron, rodearon totalmente la ciudad. Y cuando que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió de aquí un ejército con caballos y carros que rodeaban la ciudad y su criado le dijo, ay Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Así, con ese tonito, ¿qué vamos a hacer? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y date cuenta el poder de la oración. Y es algo repetitivo de aquí en adelante. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo se les acercó, miren esta curiosidad, versículo 19, entonces Eliseo se les acercó de una manera muy grata y muy tranquila, claro, todos estaban ciegos, y les dice, hey muchachos, ejército, no es este el camino, ni es esta la ciudad, síganme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los llevo a Samaria. Imaginémonos por un momento que están rodeando un pueblo, por muy pequeño que sea, un pueblo, un barrio, y sale un solo hombre. ¿Cuántos hombres se necesitan para rodear un barrio? No lo sé, voy a poner 100. Pero sale uno solo y les dice, oigan muchachos, ustedes están perdidos. Vengan, sí, ¿saben qué? Yo los voy a guiar. Mire cómo buena gente que soy. Versículo 20, y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, es una oración nuevamente, oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y estaban en medio de Samaria, o sea, en la mitad de la plaza pública para ser fusilados. Imagínense a estos muchachos, que primero ven, lo primero que pueden ver sus ojitos es a Eliseo, a quien estaban buscando, y cuando miran a su alrededor se ven en medio de plaza pública para que los maten. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y Eliseo tranquilamente les dijo, no, no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Me va a hacer un favor, no solamente no los va a matar, sino que vas a poner delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan delante de su señor. Entonces les preparó un gran banquete. Y después que comieron y bebieron, los despidió y se volvieron a su señor, y las bandas armadas de arameos, por favor subraya esa frase, no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Eliseo, un hombre que recibía revelaciones, palabra de Dios, siempre avisaba a Joram de las ciudades israelitas que el rey de Siria planeaba atacar. Joram tomaba precauciones y fortalecía aquella ciudad para frustrar los planes de los sirios cada vez que lo planeaba. Eliseo no se iba, Eliseo no tenía miedo, él estaba en su casa en Dotán. Eran muchos más que los ejércitos terrenales, porque tenemos un Dios poderoso. Más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Se nota el balance entre la vista espiritual que él recibió cuando Eliseo oró y la ceguera con la que se hiera a los sirios cuando oró por segunda vez. Pero si vemos en esta historia, el humor cambia a drama cuando Eliseo mismo lleva a las confundidas tropas de Samaria. Llegaron a la capital de Israel. Joram reconoció que la autoridad de Eliseo era más alta que la de él. ¿Por qué le perdonó la vida a este ejército? La razón no la dice. Pero realmente Joram sabía perfectamente que Eliseo era el hombre de Dios.
contrario a la matanza que debía haber habido en ese momento. Imagínense por un momento los soldados israelitas pasándole agua, no, agua y pan no, porque les hicieron fue un banquete. Y después de eso decirles, ay, gracias por haber venido, dejen propina. ¿Sí? Eso es de Dios. Porque la Biblia dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Se sintieron tan incómodos que no hicieron más incursiones en Israel. La bondad daría testimonio de la misericordia de Dios. Tremenda misericordia de Dios tenemos día a día a día. Luego, en el 6:24 nos dice que aconteció que después de esto Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Y un día estaba el rey paseando tranquilamente por la muralla, con toda esa hambre, con toda esa hambruna, con todo ese desierto, con toda esa desilusión, pero él estaba paseando muy tranquilamente por la muralla cuando una mujer le gritó y le dijo, ayúdame, oh rey, señor mío. Y él respondió, si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar yo? ¿De la era o del lagar? Y el rey le dijo, a ver, cuente a ver qué te pasa. Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy. Canibalismo. Y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. ¿Sería que oraron por los alimentos? Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente lo miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces, mira lo que dice el rey, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. A ver, eso es algo tan repetitivo que me acuerdo allí en Génesis. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? El hermano que me diste, la esposa que me diste, la serpiente que tú creaste. ¿Qué tenía que ver Eliseo aquí? Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él, y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos, ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? No sabemos cuántos años hayan pasado entre el versículo 23 y 24, ya que comienza con guerra entre los dos países, mientras que el anterior termina con paz debido a lo que había hecho Eliseo. Lo cierto es que cuando Ben-Hadad decidió pelear contra Israel, fue con su ejército completo. O sea, si confundieron a 100, no, ya no van a ser 100, ya van a ser 1000. Samaria fue atacada y bloqueada hasta que quedó muy poco alimento. Esto era algo muy común. Bloqueaban todo para que nadie pudiera entrar, nadie pudiera salir. En el versículo 25 leemos una palabra, una frase que dice que es estiércol de paloma. Y realmente tenemos que ir a los manuscritos más antiguos, porque los originales no los tenemos, a los manuscritos más antiguos, y tal vez, solo tal vez, parece ser que es una clase de grano muy barato. Durante el asedio, la situación fue de total desesperanza en la ciudad. Incluso, no solamente cayeron en canibalismo, que es algo demasiado bajo, sino que también tenían que comer cosas inmundas como el asno. Cosas como estas se comían, porque todo lo demás había escaseado y alcanzaron precios altísimos. Una reforma tributaria del reino. Todavía más, algunos recurrían a la costumbre de comer carne de seres humanos, y como en toda situación debía haber un culpable. El siniestro rey Joram, al igual que su padre, que su papito, culpó a Eliseo por la situación que estaban pasando.
El rey envía al mensajero y Eliseo ya sabía, pero recibiría un extraño pronóstico de Eliseo. Mira lo que dice, versículo capítulo 7, versículo 1. Entonces Eliseo dijo, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor, mañana, como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá un siclo y 2 medidas de cebada un siclo. Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Por más reforma tributaria que haya, por más miedo y escasez que abunde, el Dios en quien nosotros confiamos es un Dios veraz. Y tú lo verás, pero los que no creen, no lo verás. Versículo 3. Y 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decidimos, vamos a entrar a la ciudad. Como el hambre está en la ciudad, pues moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si entramos allá, vamos a morir. Si nos vamos a decir, vamos a morir. En resumidas cuentas, moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí no había nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera un estruendo de carros, ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros, por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento tal como estaba y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y se llevaron de allí plata, oro, ropas y fueron y lo escondieron y volvieron y entraron en otra tienda y de allí también se llevaron botín y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron uno al otro, stop. ¿Esto era un juego de hace muchos años? No. Para, quieto en primera. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Y fueron y llamaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les informaron diciendo lo que había sucedido. Eliseo lo predijo. Se podía comprar mucho alimento por bajo costo. Un solo oficial del rey mostró su desconfianza. Pregunta, ¿qué armas usó Dios para derrotar al poderoso, fuerte, enorme ejército sirio? Ruidos y 4 leprosos. Bueno, ruidos. El Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera. Puro ruido. Puro ruido. Pensando que un enemigo se acercaba, a los sirios huyeron dejando provisiones y alimento en el campamento. Y ahí es cuando vienen los 4 leprosos y deciden que era mejor comer que estar como prisioneros o morir rápidamente. Hoy es día de buenas nuevas. Evangelio. Hoy es día de buenas nuevas para ti. Sin importar lo que esté sucediendo afuera en el mundo, sin importar que 12 huevos valgan 1800, no importa. Hoy es día de buenas nuevas de salvación. ¿Has llevado las buenas nuevas de salvación a la gente? Porque este es un texto misionero. Y tenemos que llevarlo a otras personas. ¿Cuánto necesitamos los creyentes de hoy prestar atención a esto?
Cuando los asediados ciudadanos de Samaria oyeron las buenas nuevas, las buenas noticias, salieron en montón y atropellaron al oficial incrédulo. Este oyó las buenas noticias, vio la prueba del mensaje, pero no lo disfrutó. Qué advertencia para el pecador que pospone recibir a Cristo. Qué advertencia nos muestra hoy el Señor Jesús. Ven, amigo, a Jesús. Ven. Cuando allá se pase lista. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Estás listo? ¿Estás lista para pararte frente a frente delante de un Dios que es santo, santo, santo? La Biblia dice que todos hemos pecado. Que no hay bueno, que no hay justo ni aun uno. Que todos se han desviado. Pero que solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una cosa es vida eterna en Cristo Jesús y otra cosa es existencia eterna, alejado de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuestiónate en esta noche, porque hay buenas nuevas de salvación. Si tú las rechazas, cuando estés frente a Él, no tendrás excusa. Ninguno de nosotros tendrá excusa. La única excusa que tendremos será decir que un día yo reconocí que era pecador y que deposité mi confianza en Jesús. El resto no más. Eliseo. Teología bíblica. Buenas nuevas. No importa lo que suceda allá afuera. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Oremos. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, sella estas palabras en mi corazón y en el corazón de aquellos que nos escuchan. Señor, tú sabes las necesidades que tenemos. Tú sabes la lepra que nos maneja. Tú sabes, Señor, el hambre que nos aqueja. Tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos. Las conoces. Una a una las conoces. Depositamos nuestra fe en ti. Señor, que seamos más como Eliseo, menos como Giesi. Que seamos más como Eliseo, menos como Joram. Que seamos más como Eliseo, menos como John. Ayúdame y ayúdanos, porque queremos andar en fe, porque tú conoces las intenciones de nuestros corazones. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Buenas noches. Chao, chao.